Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo 50% acrílico, 50% algodón, y lo voy a tejer con la aguja que recomienda utilizar un gancho de crochet de 2.5 milímetros, cinta métrica, una aguja lanera, y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto tomándola por acá y la medida desde acá de qué tan largo lo vas a querer. Teniendo todo esto listo, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S y para esta talla la medida inicial de las cadenas deben de medir 18 centímetros, ¿sí? Entonces tejemos una cantidad X de cadenas, las sujetamos de extremo a extremo y las medimos. Acá yo tengo 18 centímetros. Para que tengas una referencia, para el hilo que yo estoy utilizando acabo de realizar 40 cadenas. De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida referencial de las cadenas de inicio para cada una de las tallas. Pero esto depende del ancho que tú desees darle. Esto es solo una sugerencia. Entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, sujetamos la última cadenita que hicimos, hacemos 2 cadenas al aire. Estas 2 cadenas me van a contar como el primer punto alto. Para hacer el siguiente punto alto, enlazamos y en la tercera cadena desde el crochet, o sea, en la última que sujetamos, traemos la hebra. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. De esta manera ya tengo 2 puntos altos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es continuar tejiendo un punto alto en cada una de las cadenitas que acabo de realizar hasta llegar acá a la primera cadena que hicimos. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto alto sobre la última cadenita disponible. Y esta primera vuelta se ve de esta manera. Es simplemente una tira con puntos altos. Hasta este punto, yo a pesar de que comencé con 40 cadenitas, tengo 41 puntos altos porque las 2 cadenas con las que tomé altura me suman un punto más. Bien, entonces, para comenzar la siguiente y todas las vueltas de ahora en adelante, entonces, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos. Y esta primera parte consiste únicamente en repetir puntos altos. Para comenzar a tejer, este primer agujerito no lo voy a tejer porque las 2 cadenas con las que tomé altura me cuentan como ese punto tejido. Comienzo a tejer en el siguiente. Entonces, lo que voy a hacer de ahora en adelante es tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabo de realizar. Punto alto sobre el punto alto. Y voy a seguir repitiendo hasta llegar al final de la vuelta. Y cuando estemos llegando al final de la segunda vuelta, miren, vamos a tejer el penúltimo punto alto acá en el agujerito que se logra apreciar. Allí tejemos el penúltimo punto alto. Y al último punto alto como tal, recuerdan que tomamos altura con 2 cadenas. Bueno, en la segunda de las cadenitas, tenemos 1, 2. Acá en la segunda cadenita siempre debemos recordar tejer el último punto alto. Bien, de esta manera se ve la segunda vuelta. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo. Tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos. Recordamos que este primer agujerito no lo vamos a tejer porque las 2 cadenas cuentan como ese punto tejido. Comenzamos a tejer en el siguiente agujerito. Y de ahora en adelante lo que vamos a hacer es repetir. Vamos a repetir una y otra vez exactamente lo mismo con la misma cantidad de puntos hasta que cuando lo coloquemos así logremos la medida de ancho del contorno del busto. Bien, entonces recuerden que al final de cada vuelta el último punto alto se debe tejer acá sobre la segunda cadenita, ¿sí? Todas las vueltas les debe quedar exactamente con la misma cantidad de puntos. Entonces seguimos tejiendo. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a lo que creo que será mi última vuelta. Tejo el último punto alto como siempre sobre la segunda cadenita. Y hasta el momento esto se ve de esta manera, miren.
Miren, tengo una tira bastante larga, exactamente con la misma cantidad de puntos con las que comencé, ¿sí? Si lo están haciendo para ustedes mismos, aprovechen de medírselo, se los debe de ver de esta manera. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos todo esto listo, debemos asegurarnos que al colocarlo, esto va a ir de esta manera, acá cierre por completo, ¿sí? Esto no debe quedar muy ajustado, por el contrario debe quedar así, bien sueltecito. Debe cerrar con facilidad. Tienen que asegurarse que les quede así para que les pueda pasar por el hombro. Esto es un top completamente cerrado, ¿bien? Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 84 vueltas y estas 84 vueltas miden. El contorno de busto para la talla que yo estoy realizando es de 88 centímetros, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tejerlo hasta lograr esa medida. Para medirlo, no vamos a agarrar y colocarlo así, simplemente sobrepuesto, sino que lo vamos a estirar un poquitito hasta que lleguemos a la medida que necesitamos. La idea es, como les dije, que esto no quede muy ajustado. Entonces acá yo ya llego a los 88 centímetros que necesito, ya puedo hacer la unión. Por si no lo estás realizando para ti misma, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada una de las tallas. Entonces, cada uno debería de tejer vueltas hasta lograr esta medida. Y bien chicos, entonces, una vez que ya tengamos esto listo, que ya nos lo probamos y nos aseguramos de que nos cierra por completo, vamos a hacer la unión en el centro. Entonces, para poder hacer esta unión, estando acá en el último puntito, simulamos una cadena. Vamos a sacar bien larguita esta hebra, porque con esta hebra es con la que vamos a hacer la costura. Cortamos y ajustamos. Bien, entonces para hacer esta unión lo vamos a colocar acá en el centro. Vamos a buscar nuestra aguja lanera, enhebramos y lo que vamos a hacer es hacer la unión de estas partes, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña costura. Entonces lo colocamos así, buscamos acá el último puntito que hicimos, atravesamos el crochet así, nos metemos acá por este mismo último puntito, buscamos del otro lado el último punto y comenzamos a hacer la costura normal. Tenemos que asegurarnos de atravesar ambos lados en cada uno de los puntos a medida que vamos cosiendo, ¿sí? Por supuesto, como yo comencé con 41 puntos y finalicé por 41 puntos, esto me debe coincidir acá al final. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente ir cosiendo, tomando cada uno de los puntos. Miren, voy a asegurarme de atravesar puntito por puntito. Y cuando estemos llegando al final, tejemos la última puntada. Acá corresponde sobre la segunda cadena y buscamos en la parte de atrás el último puntito. Esta parte ahora va a ser nuestro revés. Verificamos cómo va a quedar por el derecho antes de hacer el remate. Queda de esta manera y ya podemos hacer el remate en la parte de acá. Entonces, estando acá en el último punto, volvemos y lo tomamos. Vamos a hacer un remate simple de costura. Antes de cerrar este arito, pasamos la aguja por allí, ajustamos. Esto lo podemos repetir un par de puntos. Antes de cerrar el arito, pasamos la aguja, ajustamos. De esta manera nos queda la especie de remate en la parte de acá. Ahora, aprovechando que tenemos acá la agujita enhebrada, vamos a ocultar la hebra en un par de puntos para poderla cortar. Y una vez que ya la hayamos pasado por algunos puntitos suficientes, lo que tenemos que hacer es cortar esta hebra. Ocultamos de la misma manera esta colita que tenemos acá. Siempre que nos quedan estas colitas así, aprovechamos de una vez de ocultarlas y cortarlas para no tenerlas por allí.
Y bien chicos, entonces una vez que ya hayamos cosido la parte de acá, le damos vuelta porque de ahora en adelante vamos a trabajar desde el derecho. Y esta, a donde está la unión, va a ser ahora la parte central de nuestra blusa, ¿sí? Debe quedar de esta manera. Ahora vamos a comenzar a trabajar en la parte de acá. Hacemos el nudo deslizado. Comenzamos acá en la unión, en el primer puntito. Atravesamos el nudo deslizado, ajustamos, hacemos una cadenita y ahora vamos a tejer por acá dando la vuelta y llegando nuevamente hasta acá, ¿sí? Vamos a realizar un punto bajo en cada espacio que tengamos disponibles. Esta colita que tenemos aquí la vamos a ir ocultando a medida que vamos tejiendo. Hacemos un punto bajo en cada uno de los espacios que tenemos disponibles. Acá, como se pueden dar cuenta, no tenemos un punto en específico porque aquí los puntos altos están de costado. Entonces, vamos a ir mirando y en cada espacio, por ejemplo, este agujerito como está más grande, podemos hacer 2 puntos bajos. Acá nos da espacio para hacer un punto bajo, un punto bajo. Aquí tengo un agujerito más grande, puedo hacer 2 puntos bajos, un punto bajo y así. Voy a ir tejiendo 1 o 2 puntos bajos según sea el tamaño del agujerito que se nos va presentando, ¿sí? Por ejemplo, acá 2, 1, 1, 2 y así. Vamos a continuar repitiendo. Y bien chicos, cuando estemos llegando al final y ya hayamos dado toda la vuelta, verificamos, tejemos el último punto bajo. Y acá donde realizamos el primer punto bajo, después de la cadenita, hacemos el punto deslizado, ¿sí? Para cerrar esta vuelta. Ahora para comenzar la siguiente vuelta, tejemos 2 cadenas que me representan el punto alto, una cadenita que me va a contar una cadena de separación, enlazamos y allí mismo donde acabamos de hacer el punto deslizado, tejemos un punto alto. Luego del punto alto enlazamos y contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto alto, una cadena de separación y otro punto alto allí dentro del mismo agujerito. Vamos a hacer el punto B, ¿sí? Vamos a crear este punto B. Luego del punto alto, sin hacer cadenas de separación ni nada, enlazamos y saltamos 1, 2 y en el tercer punto bajo hacemos la B, un punto alto, una cadena y un punto alto, todo dentro del mismo agujerito. Miren, seguimos repitiendo. Acá sin hacer cadenas de separación ni nada, enlazamos, saltamos 1, 2 y en el tercer punto volvemos y tejemos la B. De esta manera vamos a ir creando este motivo de B por toda la parte superior. Seguimos tejiendo hasta llegar nuevamente acá donde comenzamos. Y cuando estemos llegando al final, tejemos la última B y para cerrar la vuelta nos unimos. Recuerden que acá comenzamos con 3 cadenitas. Bueno, contamos 1 y 2. Acá en la segunda hacemos el punto deslizado. Y de esta manera cerramos esta vuelta. Esto se debe ver de esta manera, miren. Ahora ya podemos cortar esta hebra. Estando acá, simulamos una cadenita. Sacamos un poquito larga esta hebra para poderla ocultar. Cortamos. Siempre que cortamos, ajustamos. Y esta colita de hebra ya la podemos ocultar en la parte de atrás. Ahora vamos a comenzar a hacer el acabado en la parte de abajo de este top. Entonces le damos vuelta y vamos a comenzar también acá en la unión. Hacemos el nudo deslizado, insertamos el crochet, atravesamos la hebra, ajustamos y acá no vamos a tejer puntos bajos igual que aquí, sino que aquí vamos a hacer puntos altos, ¿sí? Para hacer el primer punto alto tejemos 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto. Recuerden que aquí atrás van a tener esta colita que vamos a ir ocultando a medida que vamos tejiendo. Y acá vamos a tejer un punto alto en cada espacio que se nos vaya presentando.
igual que cuando hicimos acá los puntos bajos, ¿sí? Acá vamos a repetir lo mismo pero con punto alto. Hacemos 1 o 2 puntos altos según sea el agujerito que se nos vaya presentando, ¿sí? Y bien chicos, cuando estemos llegando al final, tejemos entonces el último punto alto. Y para cerrar, aquí me cabe otro. Y para cerrar esta vuelta, acá comenzamos con 2 cadenas, buscamos 1 y 2, acá en la segunda cadenita hacemos el punto deslizado, ¿sí? De esta manera, fíjense, me queda la vuelta con puntos altos. Esta va a ser la parte de abajo del top. Bien, ahora para hacer la siguiente vuelta, estando acá, tejemos 2 cadenas, enlazamos y vamos a hacer 2 puntos altos seguidos, separados con una cadenita, saltamos un punto, tejemos 2 puntos altos seguidos, separados con una cadena, saltamos un punto, 2 puntos altos seguidos. Estos puntos altos los estoy haciendo uno y el otro al lado, ¿sí? No los estoy haciendo dentro del mismo agujerito, miren. Quedan 2 puntos altos seguidos, una cadenita, saltamos un punto y así. Vamos a repetir hasta finalizar esta vuelta. Y cuando estemos llegando al final, separamos con una cadena y hacemos la unión como siempre, aquí en la segunda cadenita con la que comenzamos, ¿bien? Ahora lo que vamos a hacer es, esta secuencia ustedes la pueden repetir tantas veces deseen si quieren que la parte de abajo del top le quede más larga, ¿sí? Yo solamente voy a hacer esta secuencia, la pueden repetir un par de veces más. Entonces, para hacer la siguiente vuelta, solamente vamos a tejer un punto alto sobre cada punto. Entonces, tejemos 2 cadenas, enlazamos, tejemos un punto alto sobre el punto alto y un punto alto en el centro del cuadrito, ¿sí? Punto alto sobre el punto alto y punto alto en el centro del cuadrito. Luego de que hayamos finalizado la vuelta con punto alto, vamos a repetir la misma vuelta que hicimos en la parte de acá con el punto B. Recuerden que acá hacíamos la B sobre el punto bajo. La vamos a repetir exactamente igual acá, pero sobre el punto alto, ¿sí? Hacemos exactamente lo mismo y luego de esta vuelta hacemos el remate final de las ondas. Bien, y bien chicos, una vez que finalicemos, miren, como les comenté, hice la vuelta de puntos altos y sobre ella hice la vuelta de puntos B. Fue simplemente repetir exactamente lo mismo que hicimos acá en la parte de arriba. Bien, ahora vamos a hacerle el remate final con unos abanicos en la parte de acá. Entonces, estando aquí, tejemos una cadenita acá en el centro de esta primera B. Vamos a realizar un punto bajo, solamente un punto bajo, y vamos a saltar a la siguiente B. De ahora en adelante vamos a tejer únicamente en el centro de cada una de las B's que acabamos de hacer. Para realizar este primer abanico vamos a realizar puntos altos dobles. En el punto alto doble enlazamos una, enlazamos 2 veces y acá en el centro de la B vamos a hacer 7 puntos altos dobles. Entonces acá me van a quedar 4 aros, paso por 2 y por 2. De esta manera ya he hecho el primer punto alto doble. Para completar el abanico entonces tenemos que hacer 6 más. Enlazamos 2 veces, insertamos, me quedan 4 aros, paso por 2 y por 2. Seguimos repitiendo y hago el último punto alto doble para completar este abanico, ¿sí? Hacemos 7 puntos altos dobles, luego saltamos a la siguiente B, aquí tejemos un punto bajo, una cadenita, en la siguiente B otro punto bajo y en la siguiente sí repetimos nuevamente el abanico, ¿sí? Hacemos abanico, punto bajo, cadena, punto bajo, abanico. Entonces tejemos 7 puntos altos dobles,
Y acá ya estoy tejiendo el último punto alto doble para completar el abanico. Paso a la siguiente V, punto bajo, aquí hago una cadenita, en la siguiente V, punto bajo, y en la siguiente comienzo a repetir el patrón de abanicos, ¿sí? Voy a seguir repitiendo hasta dar la vuelta y llegar nuevamente hasta acá. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos las ondas listas, miren cómo queda la parte de abajo. Para que tengan una referencia, este top mide desde acá hasta acá 22 centímetros, ¿sí? Lo que está súper bien para un top talla S. Entonces, si desean una talla M, puede llegar a 23 centímetros, talla L a 24 y talla XL a unos 25 centímetros. Pero como les comenté al comienzo, todo depende del largo que ustedes les deseen dar. Bien, ahora para hacer el fruncido acá en el centro, fíjense que estoy utilizando la parte donde hice la unión. Simplemente hice una tira de cadenas. Fíjense, es una tira de cadena sencilla hecha con 2 hebras. Entonces, el largo de estas cadenas tiene que ser, lo colocan así, les tiene que dar la vuelta por acá y les tiene que pasar acá. Sí, fíjense que acá sobra un poquitito. Ahora, para hacer el fruncido, voy a apoyarme con esta agujita lanera. Esta es una agujita bastante grande. Esto lo pudieran hacer con un crochet, pero a mí me parece más fácil, más rápido hacerlo con la aguja lanera. Aquí es donde tengo la unión y voy a comenzar en este primer cuadrito. Voy a utilizar este cuadrito para entrar y este cuadrito para salir. Entonces, hago así y aquí simplemente voy a ir pasando por algunos puntos. Entro y salgo. Estoy tomando de a 4 puntos. 4 por arriba, 4 por debajo. Voy pasando las cadenas. Y ahora lo que voy a hacer es dar la vuelta. Vengan, los estiro bien para que vean. Ahora voy a dar la vuelta por acá y me regreso de la misma manera por la parte de acá. Y una vez que ya haya pasado por ambos lados, fíjense que no lo voy a hacer por acá completo, sino que llegué hasta acá, hasta el primer cuadrito. Ahora lo único que tengo que hacer es tirar de él. Y de esta manera ya me va a quedar este fruncidito que va a tener la parte del centro, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que tengamos esto listo, vamos a probarlo para posicionar las pequeñas mangas que le vamos a hacer. Y bien chicos, entonces, una vez que tengamos el top ya posicionado, esto lo pueden usar tan cerrado o tan abierto como deseen, ¿sí? Vamos a ubicar las mangas. Entonces, queremos que las mangas comiencen aproximadamente desde acá. Voy a colocar un marcador para señalar más o menos desde donde quiero que salgan las mangas. Puede ser como desde acá. Y en la parte de atrás giramos para ver hasta dónde quiero que llegue la manga, ¿sí? Si ella sale de acá, va a dar la vuelta y debe llegar aproximadamente hasta acá. Entonces vamos a medir cuánto hay desde acá del frente hasta acá. Tengo desde acá donde tengo el marcador hasta aquí 34 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a hacer estas mangas. Entonces para realizar esta manga busco el hilo, hago nudo deslizado y voy a tejer cadenitas hasta completar esa medida de 34 centímetros, ¿sí? Y una vez que tenga la cantidad de cadenitas suficientes para medirlas, entonces busco la cinta métrica, tengo que llegar hasta 34 centímetros, mido las cadenitas de extremo a extremo y aquí tengo mis 34 centímetros. Fíjense que estas cadenitas las estoy midiendo un poquitito estiradas, no estiradas completamente, sino muy poquititos, ¿sí? Entonces aquí tengo 34 centímetros. Para que tengan una referencia, acabo de realizar 72 cadenas. De todas maneras, si tú no estás haciendo este top para ti, sino que lo estás haciendo para alguien más, para la talla M serían 35 centímetros, para la talla L 36 centímetros y para la talla XL 37 centímetros. Sí, pero como siempre les digo, es muchísimo mejor si podemos medirnos nosotras mismas. Ahora, estando acá en la última cadenita que hicimos, hacemos 2 cadenas al aire, enlazamos y acá en la tercera cadenita desde el crochet nos vamos a regresar tejiendo puntos altos, ¿sí? Esta manga
este va a ser el largo de la manga. Lo que vamos a hacer acá va a ser repetir. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos acá en el top en la parte de abajo, ¿sí? Si ustedes desean este mismo ancho de la manga, pueden repetir exactamente lo mismo. Yo lo quiero un poquitito más ancho. Entonces, esta secuencia de punto alto y de cuadritos la voy a repetir 2 veces, ¿sí? Voy a hacer punto alto, cuadrito, otra vez punto alto, cuadrito. Finalizo con punto alto, luego puntos en B y hago los abanicos, ¿sí? Para que la manga me quede un poquito más ancha. Esta secuencia ustedes la pueden repetir cuantas veces deseen. Entre más veces la repitan, pues más ancha le va a quedar la manga. Bien, entonces yo voy a seguir repitiendo. Y bien, chicos, acá ya estoy llegando al último abanico de lo que será esta manga. Hago punto bajo, cadena, punto bajo. Y de esta manera, fíjense, es como me quedó la manga. Como les dije, repetí esta secuencia 2 veces, luego finalicé con una vuelta de punto alto, la vuelta de punto de B y los abanicos. Exactamente igual al top. Si quieren tener una referencia, repitiendo de esta manera, la manga me da un ancho total de 6.5 centímetros. ¿Sí? Lo que está súper bien para una manguita. Aquí depende más del gusto. Entre más ancha la quieran, pues repiten más veces esta secuencia. Bien, ahora, para posicionarla, estando acá en el último punto que hicimos, dejemos una cadena, sacamos bien larguita esta hebra. Con esta hebra vamos de una vez a coserla al top. Para posicionarlas, tenemos que tener, por supuesto, 2 mangas exactamente iguales y las vamos a posicionar de esta manera. Miren, los abanicos deben quedar hacia afuera. Entonces una manga va a ir acá y la otra con los abanicos hacia afuera va a ir en la parte de acá, ¿sí? Así es como debe ir cada manguita. Entonces vamos a coserlas. Vamos a coser primero esta, que es la que tengo ya con los marcadores, para que tengan una referencia. Miren, desde donde voy a comenzar a colocar la manga hasta el centro tengo 10.5 centímetros, ¿sí? Esto para una talla S. Eso quiere decir que la talla M serían 11 centímetros, talla L 11.5 centímetros y talla XL 12 centímetros. Entonces miden 12 centímetros de acá hasta acá. Posicionan y allí es donde van a empezar a coser la manga. Vamos a comenzar acá en este punto de B. Si quieren saber cuántos puntos de B hay desde el centro hasta acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto voy a colocar la manga. El derecho va así, tengo que coser de esta manera. Retiro el marcador y voy a comenzar a unir acá, ¿sí? Igual como hicimos acá en el centro, asegurándonos de atrapar punto por punto en ambos lados. Y una vez que tenga este lado listo, fíjense, recuerden ocultar las hebritas. Voy a colocarlo así, acá donde tengo el marcador, y voy a repetir exactamente lo mismo en la parte de acá, ¿sí? Para de esta manera colocar la manga. Entonces, lo coloco así. Recuerden que tenemos que coser por el revés. Si yo lo coloco así, estoy por el derecho. Así estoy por el revés. Como acá no tengo hebra, fíjense, voy a tomar un pedacito de hilo. Le voy a hacer en una esquina del hilo un nudo deslizado. Y la otra esquina la voy a enhebrar a la aguja. Y voy a comenzar a hacer la unión en la parte de acá. Entonces retiro el separador, me aseguro de tomar el último puntito, atravieso la hebra y antes de cerrar, fíjense que tengo acá el nudo deslizado, atravieso la aguja por allí. Esto es para asegurarme de que no se me va a soltar. Y comienzo a hacer la unión exactamente igual como acabo de hacer acá, ¿sí? Entonces finalizo esta unión, coloco la otra manga y nos vemos para enseñarles el top ya terminado. Y bien, chicos, una vez que tengamos ambas mangas listas, el top se ve de esta manera. Como pueden ver, es bastante fácil y rápido para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.